Hola, buenas noches a todos. Estamos haciendo la prueba de conexión nuevamente. Invité a Ernesto a través de su cuenta CryptoJuris Ben. A ver si ya se conecta. Ya me está diciendo que no se puede unir. Vamos a volver a hacer la invitación. Ahora sí. Ajá. Hola Ernesto, te veo. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Hable. Aquí estoy probando. ¿Me oyes? Ahora sí. Ok, te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Creo que sí. Vamos a preguntarle a la gente, ¿están escuchando? A ver qué nos dice Joana, a ver si nos oye. Yo te escucho muy bien, Ernesto. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí está. Perfecto, Estaban escribiendo. yo los escucho. Sí, se escucha perfecto. Sí, te escucha bien. Ya lo están escribiendo aquí. Bueno, listo, son las 7 en punto. Damos inicio, esperamos un minuto más a ver si se Cuando conecta. guste, doctor. Listo. Vamos. Yo creo que hay un Ok. poquito de delay, pero vamos a manejarlo tranquilos con el delay. Creo que hay un delay que cuando yo hablo se tarda un poquito en llegarte a ti. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno, son las 7, ya tenemos 7 personas conectadas, creo que podemos iniciar. Y bueno, voy a iniciar saludando, por supuesto, a todas las personas, dándole las gracias. Buenas noches a todos y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a este live. Vamos a tener una conversación muy interesante el día de hoy. Yo soy el doctor Carlos Rodríguez, de Solución Financiera. Hoy tengo el inmenso gusto de contar con este invitado para nuestro live del día de hoy, Ernesto Portillo. Ernesto Portillo es abogado especialista en criptoactivos. Es la única persona o la persona que he conocido que me ha demostrado mayor experiencia, conocimiento en todo el tema de legislación, regulación y jurisdicción de los criptoactivos. Ernesto participó o ha participado en distintos proyectos de envergadura aquí en el país, como son, por ejemplo, digamos, asesorías para el tema de SUNACRIP, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, y también en evaluación con distintos proyectos relacionados con el Petro, que es el criptoactivo, digamos, de Venezuela, establecido por el gobierno. Y tuve la oportunidad de revisar un compendio, un libro, como así, de todas las regulaciones y leyes que Ernesto ha recaudado y las ha, digamos, transcrito a un manual muy interesante para todas las personas, empresas e instituciones que deseen profundizar y asesorarse más en el tema de criptoactivos desde el punto de vista de la legalidad y la legislación. Yo recomiendo ese manual y bueno, contamos hoy aquí con el autor de esta obra y que, bueno, recientemente nos conocimos en una entrevista en la que Ernesto muy amablemente me invitó a participar en su programa de radio y por eso estamos aquí hoy. Vamos a hablar el día de hoy de los criptoactivos y su regulación. Y bueno, ya después de tanta presentación, Ernesto, te cedo la palabra para que te presentes, expliques un poquito más a Bueno, fondo qué haces tú con tu experiencia. bueno, gracias, doctor. Mi nombre es Ernesto Portillo, soy abogado y me he dedicado desde el año 2018 a estudiar todo lo que es la regulación, todo lo que es el tema jurídico de lo que como anécdota siempre cuento que en el año 2018, por ejemplo, los Bitcoin decidieron
decían que no, las criptomonedas eran alegales, que no tenían regulación, pero yo siempre les explico dos cosas: el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que es fuente del derecho. Explico, por ejemplo, te vendo unas cripto, te las compro, ya eso es fuente del derecho. Y por otro lado explico lo que es el principio de neutralidad tecnológica, es decir, las cripto, así como la internet, los criptoactivos, así como la internet, gozan del principio de neutralidad tecnológica. Ellas no son buenas ni malas, no se regula, eso no se regula, lo que se regula es la conducta humana frente al uso de esa tecnología. Siempre he explicado eso como un principio educativo para que la gente entienda que sí existe una regulación y todos los criptoactivos, empezando por el Bitcoin, que es el criptoactivo más popular, el que da inicio a todo el movimiento cripto, el Bitcoin nace regulado. ¿Por qué nace regulado? Porque no se concibe ningún proyecto cripto si no tiene un white paper, y eso es fuente del derecho. O sea, sí hay una regulación. En el 2016 comenzaron las regulaciones públicas, es decir, los estados comenzaron a desarrollar toda la temática de regular la conducta del ser humano frente al uso de los criptoactivos. Venezuela es pionera, Venezuela fue el creador de activos, después surgió Israel, ya las jurisdicciones, 189 países ya los criptoactivos tienen algún tipo de regulación, y bueno, hay tres tendencias mundiales de verlos como un criptoactivo, como un elemento de pago o intercambio, y otras características, y verlo aislado del sistema financiero tradicional. Otras legislaciones, como por ejemplo la europea, quieren insertarlo al mundo de las finanzas nacionales, es decir, regida por los bancos, por el Banco Central, y la legislación estadounidense lo ve como un título valor. O sea, todo eso es importante desde el punto de vista jurídico. Adelante, doctor. Mira, excelente la explicación que has dado aquí. Yo le agregaría un par de cosas. Lo primero es que tú estás aclarando, y eso es muy importante que lo hayas hecho, el tema desde el fundamento del derecho. ¿Okay? Hay una transacción, un intercambio de algo entre dos partes que acuerdan hacerlo de manera, digamos, no obligatoria, etcétera. Ahora bien, yo hablando en términos financieros, yo creo que es importante aclararle a la audiencia que está aquí conectada que el tema de la no regulación tiene quizás más que ver con el hecho de que no sea un activo regulado por los canales o de la manera en que se regulan los activos tradicionales. Es decir, el análisis, y de repente la palabra correcta no es la regulación, pero el hecho de la trazabilidad, de las legislaciones, no necesariamente es igual en los activos digitales a como puede ser, por ejemplo, el caso de un inmueble, o puede ser el caso de una acción, un título de valor que se negocia en bolsa pública, o temas bancarios, etcétera. Yo creo que el concepto va más por allí. O sea, no es que no sean regulados y que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, sino que, en efecto, como tú bien dices, cada activo digital que se emite requiere un white paper, que es básicamente un documento donde se explica el objetivo, la tecnología, los aspectos legales, el equipo, etcétera. Independientemente de que después, vamos a hablar de eso, de que después algunas empresas o promotores de esto, bueno, no cumplan lo que escriben allí, pero esa documentación llamada white paper es lo que permite que las distintas plataformas acojan el criptoactivo y lo lancen, digamos, al mercado. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sí es un activo que cuenta con una regulación, una legislación en distintos países. Lo que sería distinto es el mecanismo tradicional a través del cual se manejan otros activos, no sería necesariamente el mismo que aplica aquí. Entonces, para llevar, yo creo Claro, que la primera pregunta que yo había redactado aquí para información, creo que queda respondida. Sí, ¿qué implica la regulación y si los activos digitales son legales? Y bueno, tú bien respondiste que sí. sí, son totalmente legales, porque recuérdense que desde su inicio siempre han sido legales, porque rige la autonomía de la voluntad de las partes. En la esencia de los criptoactivos
criptoactivo es la autonomía de la voluntad de las partes. Y la autonomía de la voluntad de las partes es fuente del derecho. Es decir, usted hace un contrato con alguien que le quiera hacer una transacción con criptoactivos con usted, y eso es un contrato, eso es fuente del derecho. Como dice, los acuerdos entre las partes es ley entre las partes, es ley entre las partes lo que ustedes acuerden. Como repito, a partir del 2016 comenzó a salir una regulación pública, pero ya existe regulación de manera privada desde sus inicios, desde el año 2009, desde el primer bloque de Génesis, desde el primer bloque de minado. Ya existió una regulación que es la autonomía de la voluntad de las partes, que es fuente del derecho. Y después, bueno, a partir del año 2016, los estados comenzaron a hacer regulación pública y comenzaron a regular la conducta del ser humano frente al uso de esa tecnología. Efectivamente, como usted lo dice, dependiendo, fíjense que en Venezuela los criptoactivos, los activos virtuales, como lo llama el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ellos están fuera de la legislación financiera tradicional. El sistema financiero venezolano tiene una legislación que agrupa tres cosas: bancas, seguros y valores. Eso está en el sistema financiero tradicional. El sistema financiero tradicional existe una ley y cada sector, banco tiene una regulación específica, valores tiene una regulación específica, seguro tiene una regulación específica, pero existe una norma madre que se llama la ley del sistema financiero, y la ley del sistema financiero agrupa, entiende que el sistema financiero está constituido por esos tres sectores: banca, seguros y valores. El sector de los criptoactivos en nuestra legislación no pertenece al sistema financiero tradicional, por eso hay una legislación aparte, hay una superintendencia, vamos a ver, una superintendencia aparte que crea sus propias normas para regir todo el tema cripto. Vamos a ver después del proceso de intervención de la SUNACRIP si vienen nuevas normas. Por ejemplo, recientemente hay unas circulares de la UNIT, de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, donde ordenan regular al Banco Central, llevar políticas contra prevención de legitimación de capitales. En Venezuela se han legislado, hay más de 60 normas relacionadas con el tema cripto, están decretos constituyentes, clares, ordenanzas, la ley del IVA, leyes nacionales que incorporan a los criptoactivos y son perfectamente utilizables como medio de pago para cualquier transacción en Venezuela. Fue el país pionero que incorporó los criptoactivos como medio de pago. Adelante. Bueno, sí, de hecho, eso es uno de los más importantes avances en cuanto a la legislación. La creación de una superintendencia específicamente para ese sector demostró, digamos, cierto modernismo y adaptación del sistema financiero nuestro a esta situación que ya venía ocurriendo en otros países. Y Venezuela fue uno de los primeros digamos, en redactar una ley y crear una institución específicamente para organizar eso. Eso me parece a mí algo muy positivo. Como tú bien decías, los activos digitales al no estar contemplados dentro de las finanzas tradicionales, bueno, eso se ha compensado con la creación de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, que es así como bien mencionaste, existe Sudebank, que regula la banca, existe Sunaval, que regula las empresas de supervalores, y Sudeasec, que regula las empresas aseguradoras. Bueno, Sunacrip se encarga de la parte de los criptoactivos. Yo tenía eso como pregunta número 3, pero ya que estamos en ese terreno, vamos a abordar. ¿Cuál es, en tu opinión, después de los sucesos que ocurrieron, sin entrar en detalles políticos, etcétera, pero cómo ves tú la evolución de Sunacrip, la perspectiva de Sunacrip como institución y todo el potencial que existe aquí en el país para la incorporación en mayor profundidad de los activos digitales que ya forman parte de la vida nacional? Aquí millones de personas utilizan las transacciones en criptoactivos para moverse, para manejar remesas, para pagos, etcétera. ¿Y cómo ves tú el tema de la recuperación o la vuelta digamos, de Sunacrip para poder darle apertura nuevamente a la actividad
que tiene que ver con los criptoactivos, tanto la minería, el comercio, la apertura de distintos exchanges o plataformas de intercambio, que bueno, yo particularmente era usuario de algunas de ellas, que con esta situación me quedé como que bueno, se congeló todo y esperando que libere. ¿Cómo lo ves tú en tu experticia como alguien que conoce en el sector de leyes y qué crees que pueda venir para este próximo año por el tema de sus Fíjense, recuerde que Venezuela, por ejemplo, algunas cifras, antes de entrar al tema jurídico concreto, los venezolanos manejan más de 38 mil millones de dólares en transacciones con criptoactivos. Eso está bien documentado en distintas fuentes internacionales como Chai Analysis. Los propios informes que emite la UNIC, también la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, recoge esa información y se transaron, por ejemplo, en el año 2022, se transaron más de 38 mil millones de dólares. Es decir, unos 3 mil millones de dólares mensuales se transan aproximadamente. Y la mayoría de esa transacción, como lo dice el propio informe de tipología, la mayoría de esas transacciones, o sea, el 90% se transan de manera privada por plataformas internacionales y solamente entre 1 y 10% se transan en plataformas nacionales. Es decir, Venezuela ha adoptado, o la población venezolana ha adoptado eso por necesidad. En cuanto al nacimiento o a la adopción de los criptoactivos en Venezuela, nacen de un decreto constituyente. Y recuérdense que los decretos constituyentes son inobjetables por los demás poderes públicos, es decir, la legislación madre, la legislación marco que rige los criptoactivos se va a mantener, lo que van a cambiar, vamos a decir, en su estructura, incluso el propio decreto constituyente le da la facultad al superintendente de hacer cambios, de hacer providencias, de hacer circulares, y puedan venir una reestructuración de la zona CRI, pero por lo menos los dos decretos constituyentes, el decreto constituyente que le da nacimiento al criptoactivo soberano y el decreto constituyente que le da nacimiento al sistema integral de criptoactivos, ellos van a permanecer. Posteriormente existe un conjunto de circulares y de providencias que pueden ser modificadas con la Junta Interventora. La Junta Interventora estuvo a 6 meses, después existe una prórroga por 6 meses más y su trabajo va a concluir ahora en marzo del año 2024. Es decir, ellos están evaluando todo el ecosistema cripto, evaluando todos los modelos de negocio. Es importante su comunidad y la comunidad que nos está escuchando y que posteriormente del live en diferido entiende no solamente los criptos, existe el modelo de negocio de la minería, ¿no? Existe un conjunto de modelos de negocio, como por ejemplo la minería, las casas de intercambios o exchange, están los desarrolladores, están los proveedores de servicios de servicios de cajeros automáticos, los proveedores de pasarelas de pago. Es decir, hay un conjunto de otros modelos de negocio que también agrupan los criptoactivos, no solamente la minería. Hay estos de modelos de negocio que se rigen por todos los, en el caso venezolano, se rigen por toda esa legislación que está amparada bajo el decreto dos decretos constituyentes, el decreto constituyente que crea el criptoactivo soberano y el decreto constituyente que crea el sistema integral de criptoactivos. Excelente. Como tú bien has mencionado, aquí hay alguien en la audiencia, él observó que coloca, en este momento la Junta Interventora no ha eliminado ninguna ley de cripto, o sea que el ordenamiento jurídico se mantiene, es lo que tenemos entendido, me parece que es lo que estamos conversando, más allá de que haya habido cierta, digamos, enlentecimiento o digamos que se suspendieron algunas cuestiones puntuales, el ordenamiento no se ha suspendido, eso es importante porque yo creo que viene una apertura interesante en este sector que no solamente es lo que representa el criptoactivo como un elemento de transacción, sino toda la parte de tecnología blockchain que viene detrás de eso, que realmente hace unos aportes interesantes al ecosistema. Entonces yo creo que por ese lado está muy bien. Yo
apoyo que contemos con una institución que desde el Estado, digamos, regule, organice y de alguna manera gestione este tipo de intercambios y esta tecnología, porque bueno, es importante. Lamentablemente muchas personas en el mundo entero han utilizado esas ventanas o esos huecos legales para crear cualquier cantidad de estructura fraudulenta. Y bueno, eventualmente de una u otra manera hemos sido víctimas de estas cuestiones y es interesante que desde los gobiernos se preocupen pues, para resolver y proteger a los ciudadanos respecto a esto. Hago una pregunta en cuanto a las jurisdicciones, Ernesto. Mucha gente piensa que los lugares amigables para los criptoactivos son lugares que implican riesgo. ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, una jurisdicción, un país que tenga una legislación amistosa para los criptoactivos implica necesariamente una cuota de riesgo para la empresa que trance allí, para la empresa que se registre allí. No sé, ¿cómo lo ves tú? No, fíjense lo siguiente, ya el grupo, por eso es importante hacerle seguimiento a la legislación y a las recomendaciones de grupos internacionales. Es importante estar bien documentado. ¿Por qué? Porque usted tiene que mitigar los riesgos, no solamente los riesgos financieros. Estamos hablando de finanzas y usted se dedica a hablar del tema financiero, pero también hay que mitigar los riesgos legales. ¿Y cómo mitiga usted los riesgos legales? Desde leer los términos y condiciones de una plataforma. Usted sabe si hay algún tipo de conflicto, vamos a decir, un incumplimiento, usted tiene que leer los términos y condiciones y saber cuál es la jurisdicción que le toca. Saber, por ejemplo, si se está cometiendo un delito en contra de usted, saber, por ejemplo, un principio que se llama el principio de extraterritorialidad de la ley. Es decir, en materia, por ejemplo, de delitos cibernéticos, existe el principio de extraterritorialidad de la ley. Puede haber un hack en Estados Unidos y si la víctima está aquí en Venezuela, usted puede utilizar los canales, la jurisdicción venezolana para colocar su denuncia y esta persona tendrá que traerse aquí y responder penal en el caso de delitos. En el caso de acciones civiles, se tendrán que tomar en consideración otras cosas, donde se cumple el contrato. Existe, en materia jurídica, existe respuesta para toda cualquier conflicto que pueda suceder de algún incumplimiento, si existe algún delito. La norma ya está prevista para eso. Por otro lado, es importante que se sepa que cuando usted va a utilizar una plataforma, sepa muy bien, estúdiela, comparta, busque asesores que le digan, porque es su patrimonio que va a estar en riesgo y es siempre la recomendación de educarse sobre ciertas y determinadas jurisdicciones. Hay jurisdicciones que no son amigables, que son de alto riesgo, porque están en una lista gris o en una lista negra de legitimación de capitales. Entonces usted tiene que buscar asesoría, buscar algún tipo de acompañamiento que le diga a usted, mira, voy a invertir en esta forma, vamos a leer los términos y condiciones, vamos a ver dónde está constituida esta empresa, si es de alto riesgo desde el punto de vista de la prevención de legitimación de capitales. Todo eso hay que verlo en el tema cripto, porque en materia financiera tradicional, la responsabilidad está en el protocolo calle C, los protocolos de prevención de legitimación de capitales, pero muchas veces, si usted quiere, una de las bondades que tienen las cripto es la descentralización. Entonces usted tiene que evaluar siempre con quién está transando, ¿verdad? Si lo hace de manera centralizada, claro, la responsabilidad está en la exchange de verificar todo. Pero si lo hace de manera descentralizada, a través de plataformas descentralizadas o a través de una wallet fría, usted tiene que verificar con quién está haciendo la transacción, deja todos los registros, deja todo bien documentado para mitigar los riesgos que le puede traer ese tipo de transacción. Muy interesante lo que estás diciendo, muy interesante lo que estás diciendo. Le aclaro a las personas que quizás no sepan lo que significa KYC. KYC significa Know Your Customer o conoce tu cliente.
que son las políticas que la banca, los entes de inversión utilizan para saber quiénes son los inversionistas o la gente que está moviendo capital a través de su estructura. Muy importante lo que estás diciendo, porque ahora voy a tocar ese punto precisamente. El tema del, vamos a decir, la condición del anonimato que representa los criptoactivos. Lo más, o sea, no siempre sabemos quién está del otro lado. Por ejemplo, las plataformas de transacción P2P, person to person, cuando uno compra o vende moneda local a cambio de cripto o viceversa, yo recomendaría hacerlo a través de plataformas centralizadas, porque las plataformas centralizadas, como por ejemplo Binance, tienes mayor posibilidad de trazabilidad de las operaciones. Aunque no siempre eso ocurre, pero debería ser lo más indicado. Pero, por ejemplo, voy a poner un caso personal. Hace unos años, me acuerdo que a través de local Bitcoin hice una operación de cambio de bolívares, cripto, o una compra o una venta no me acuerdo, de Bitcoin, era equivalente a $100 en ese momento. La persona que hizo la transferencia en bolívares, una persona que tenía como 2.000 operaciones en el registro, porque esa es otra cosa importante. En las plataformas P2P uno puede ver, es como las plataformas de Mercado Libre, por ejemplo. Puedes ver cuántas operaciones tiene registradas, los antecedentes, la reputación, etc. Esta persona tenía más de 2.000 transacciones. Resulta que me envió el dinero en bolívares y luego reversó la transferencia indicando que lo habían activado la cuenta, y el Banco de Venezuela me bloqueó a mí y me pasó a mí el departamento de terrorismo y yo no sé qué, cuando yo era la víctima. Entonces, claro, y bueno, hice la protesta, etcétera, pero ni lo calificó ni el banco me devolvió el dinero. En fin, pero el punto es que eso ocurre con mucha frecuencia, y al final, si bien las plataformas, por ejemplo, Local Bitcoin, tenía la condición de al uno registrarse, te tomaba una foto, una publicación de ellos, tardaba 48 horas la evaluación del perfil, etcétera. A veces se escapan, o sea, a veces no hay manera. ¿Cómo nos protegemos o cómo manejamos esos riesgos de no saber necesariamente con quién estamos transando del otro lado? Porque eso es una de las ventajas slash desventajas al mismo tiempo del activo. Por una parte, eh, puede ser más personalizado porque se elimina la entidad bancaria de por medio, que es uno de los elementos que los defensores de criptoactivos manifiestan muchísimo. Ahora bien, fuera de eso también se presta a que, bueno, muchas, digamos, crimen organizado, empresas puedan utilizar estas plataformas para legitimar capitales. Entonces, la parte del anonimato per se, ¿cómo la ponemos a nuestro favor? ¿Cómo nos protegemos y cómo evitamos caer en trampas a través de eso? Bueno, voy a dos cosas que usted ha mencionado, lo que es el anonimato y lo que es las transacciones P2P. En primer lugar, mi criterio es que las transacciones con criptoactivos no son anónimas, son privadas. Incluso el white paper del Bitcoin habla de transacciones privadas, no de transacciones anónimas. Ya okay. en distintas, vamos a decir, en distintas legislaciones, en distintos foros, en distintos estudiosos del tema cripto y sobre todo bitcoiners, entienden que las transacciones son privadas, no anónimas, porque anónima es que no lo sepa absolutamente nadie. Y como una de las bondades que hay dentro del mundo cripto es la tecnología que la hace funcionar, por lo menos en el caso de Bitcoin, que es en la blockchain, ahí se hace un registro totalmente auditable. Ok, que no sepas en un momento determinado con quién estás haciendo la transacción es otra cosa, pero en mi criterio, usted no hace transacciones con personas que desconozca. Si usted lo hace en una plataforma centralizada, como por ejemplo Binance, que la utilizan para hacer transacciones en el mercado P2P, allí hay un registro y una validación con quien usted está haciendo la transacción. Entonces ya no hay anonimato, ya es perfectamente conocido por la plataforma, y por eso es importante leer los términos y condiciones, que es fuente del derecho. Cuando usted hace transacciones, por ejemplo en Binance o en las plataformas centralizadas,
existe el registro y la validación. Y si existe algún incumplimiento, existe un protocolo para que las autoridades, es decir, a través de los órganos de investigación penal, llámese fiscalía o auxiliares de investigación penal, algún cuerpo policial o un tribunal, solicite la identidad de esa persona que le ha incumplido a usted. Y en el caso de Vaina, en el caso de cualquier otra plataforma centralizada, existen esos protocolos que están en los términos y condiciones y usted lo acepta cuando va a ingresar a la plataforma como requisito para utilizar la plataforma. Usted lo acepta y cuando exista algún incumplimiento, los órganos de investigación o tribunales solicitan la identidad real de esa persona. O sea, es un mito hablar de anonimato, opciones con criptoactivos. Existen, por ejemplo, otras formas de ofuscar las transacciones que se llaman los CoinJoy, los mixers, utilizar plataformas o carteras o wallets que hagan esos CoinJoy o mixers en una especie de mezcla, pero sin embargo existen software de distintas empresas que ya analizan y conocen el patrón y ya pueden dar con la identidad de esa persona, porque esa persona, le aseguro que en el 90% hace transacciones con una exchange centralizada y allí también deja una identidad digital y le hacen la trazabilidad y siempre van a lograr conseguir la identidad de esa persona. Les coloco como anécdota el caso de Bitfinex, que fue en el año 2016, en la mayor fraude en criptoactivos fue Bitfinex. En el año 2016, más de $3.000 millones en Bitcoin. Y en el año 2022, en enero del año 2022, después de un análisis de trazabilidad, consiguieron a los responsables. Es decir, ya no se habla de anonimato, ya no se habla de ocultamiento de la identidad, porque lo más transparente es una transacción con criptoactivos. No, excelente. Y te agradezco mucho la corrección, porque en efecto, o sea, una cosa, quizás cuando yo hablé de anonimato, me refería a que, sí, como tú bien dices, uno quizás no sabe exactamente quién está del otro lado, pero la plataforma sí. Y eso es importante porque para efectos de la trazabilidad y el registro, eso tiene que ser así. Entonces, por más que uno no sepa quién está del otro lado, si trabajamos con plataformas centralizadas puede ser más seguro. Ahora bien, hay mucha gente que prefiere precisamente lo contrario, prefiere la descentralización, el anonimato, pero tiene que tener plena conciencia de que los riesgos son más altos, O porque sea, esas anonimato plataformas no, la o privacidad requiere más tienes privacidad, más razón, privacidad. correcto, Otro correcto. término, otro término, doctor, que me permito también, porque siempre tenemos que ir en función de educar a la colectividad, es Correcto. saber, incluso escribir un artículo sobre eso. ¿Qué se hace con los criptoactivos? Operaciones de cambio, operaciones de intercambio. Desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Con los criptoactivos se hacen operaciones de intercambio. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica de un criptoactivo es distinta a la naturaleza jurídica del dinero. Con el dinero se hacen operaciones cambiarias, eso está en la norma, pero con los criptoactivos, que no se considera dinero, por lo menos en esta jurisdicción, se hacen operaciones de intercambio. ¿Por qué es importante saber eso, discriminar? Si estamos en operaciones cambiarias, operaciones de intercambio, es el tipo de legislación que se les va a aplicar a esa relación jurídica que surge entre dos personas que hacen operaciones cambiarias o operaciones de intercambio con criptoactivos. Es importante que nuestra comunidad se eduque y esté informada de eso. Sí, eso que mencionas tiene que ser así. Lo que pasa es que hay tanta información, hay tanto contenido y a veces es difícil. Yo incluso a veces estoy abrumado, ¿no? De tanto que hay que revisar, leer y bueno. Pero tal cual como dices, uno de las personas que nos está escuchando decía que en los comentarios, bueno, tiempos aquellos de Local Bitcoin, sí, Local Bitcoin fue una plataforma muy interesante, pero fíjense, yo por ejemplo, cuando hacía algunas transacciones en Local Bitcoin, yo mandaba a la contraparte a que me enviara una foto
donde saliera con un papel escrito a mano: yo, fulanito, profesor, estoy comprándole a mí esto y esto en tal fecha y tal cosa, para evitar que después, sobre todo si era alguien de otro país, para evitar que regresara la operación en el banco, etcétera. Y bueno, y eso se cumplía, es una manera, digamos, de protegerse un poco más en profundidad. Pero, Aquí hacen otro comentario. pero usted tiene razón de eso, doctor. Disculpe que lo ataje allí, porque la legislación tradicional contempla eso, y eso es un contrato digital, y la manera de perfeccionarlo utilizando una plataforma es que ustedes dos se pongan de acuerdo. Usted le dice, bueno, enséñame una foto, enséñame eso. Eso está en la ley de mensajes, eso está en nuestra legislación venezolana, ley de mensajes de datos y firma electrónica, está cómo configurar y darle el perfeccionamiento a un contrato digital utilizando una plataforma. Y lo que usted hizo es válido porque es acuerdo entre las partes. Rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes. No, y también lo hacía para evitar que la persona, después de hacer la transacción en el banco afuera, llamara al banco diciendo que no reconoció la transacción. Entonces, con la foto uno podía proteger: mira, esta persona fue al banco a hacer esto. Pero bueno, aquí comentan que Binance opera en Venezuela, pero no tiene oficina, o sea, si es legal o no. Por ejemplo, Eso, pero está en eso es Televisa. importante. Ya va. Binance no opera en Venezuela. Lo que operan son venezolanos en una plataforma internacional. Correcto, Ok. correcto. Alguien lo respondió así y creo que esa Claro. respuesta es Entonces, ¿qué está bien. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la legislación? La legislación nuestra dice, bueno, las operaciones con criptoactivos lo que tú tienes que tener son los soportes. ¿Y qué dice, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional en cuanto a los proveedores de servicios activos virtuales? Que deben estar registrados y tener licencia en la jurisdicción donde nacen. Binance tiene 9 licencias internacionales. Tiene la mejor, yo no trabajo para Binance, pero me tengo que dedicar a estudiar Claro. todo eso porque tengo que asesorar personas. Entonces, tengo que estudiar la legislación nacional, internacional, para poder dar una buena asesoría. ¿Y qué es lo que dice el Grupo de Acción Financiera Internacional en cuanto a esos proveedores de servicios activos virtuales? Que así llaman a las exchange y a todos los otros modelos de negocio de, del uso de los criptoactivos. Es que tengan licencia de funcionamiento en la jurisdicción donde nacen. Binance tiene 9 licencias y tengan un CIAR, un sistema de administración de riesgo de prevención contra la legitimación de capitales en materia cripto. Correcto. Yo creo que Binance es una de las plataformas que tiene mayor, vamos a decir, administra bien su riesgo de prevención de prevención contra legitimación de capitales. En estos días estaba leyendo que Binance contrató a los expertos más importantes de prevención de legitimación de capitales de las agencias de Estados Unidos. Todos se fueron de la OFAC, de la SEC, que hacían trabajo de prevención de legitimación de capitales y trabajan para Binance. Por eso es que Binance tiene un buen CIAR, un buen sistema de administración de riesgo de prevención de legitimación de capitales. Sí, yo creo que en efecto es uno de los más robustos que existe, ¿no? A pesar de que no sea del todo infalible, pero sí es realmente uno de los más robustos. Como respondió aquí Manuel F. Sánchez, Binance no opera en Venezuela, lo que lo operan son los venezolanos, porque bueno, está en internet y los venezolanos lo utilizan. Claro, Eh, aquí está dice, tiene licencia en ah, Venezuela, es que es que Binance no opera en Venezuela, que no opera en Venezuela son los venezolanos en esa plataforma internacional. o sea, el venezolano o cualquier persona de cualquier país del mundo tiene, digamos, el derecho y la decisión de utilizar, de utilizar la Claro, plataforma. por Ok, ahora supuesto. te hago la pregunta. En caso de alguna, bueno, en el caso de Binance, lo he vivido personalmente, tiene un departamento en donde se puede, digamos, eh, protestar, reclamar cualquier tema de estafa, cualquier tema, incluso casos de sustracción de criptoactivos de wallets frías o de otras plataformas, cuando se hace la trazabilidad, si el hacker o el estafador pasó lo sustraído por Binance, es una manera de bloquearlo o de hacerle trazabilidad a partir de allí.
a diferencia de que si lo pasas Claro, por un mixer o una plataforma ya de los, mezcla que se llama Blender, donde la trazabilidad es distinta, es más difícil. claro, es que ya los software, si hay iguales comprometidas, iguales contaminadas y pasan por una exchange descentralizada, fíjate que Binance, estaba leyendo, tengo un informe de una empresa, no recuerdo el nombre ahorita de la empresa, Elixir, la empresa Elixir, y allí Binance fue un objetivo clave para varios hackers internacionales que habían pasado por Binance congelar los fondos. Es Claro. decir, que las plataformas los proveedores de servicios activos virtuales tienen que contribuir con la prevención del financiamiento del terrorismo, la prevención de la legitimación de capitales, con la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando exista alguien o una wallet comprometida que esté en una lista negra, ya existen listas negras de wallet, esté comprometida con fondos comprometidos, con fondos contaminados, con fondos criptos contaminados, al pasar por una exchange, inmediatamente se los congelan, porque ellos tienen que colaborar y prevenir con las autoridades internacionales y con el mundo y con la sociedad internacional de prevenir eso. Entonces, incluso Vitalik Buterin planteó un protocolo de ir aislando a quien que haga transacciones contigo y que esos fondos sean contaminados, esos fondos quedan aislados, no los puedes mover después. Ok, Entonces, excelente, eso es súper en el mundo, importante. en el mundo cripto, ya. No, no, excelente. Y rescato lo que estás diciendo y repito en materia educativa. Una persona que esté haciendo una transacción a través de un exchange que no sea de renombre, que esté en una jurisdicción turbia, que no ofrezca, digamos, la transparencia que puede ofrecer Binance u otras empresas de este estilo, tenga cuidado y tenga conciencia de que está asumiendo un riesgo importante. Voy a aprovechar para responder una consulta que están haciendo aquí, si la tokenización es viable en Venezuela para el sector inmobiliario. Bueno, ahí me voy a permitir iniciar y luego te voy a dar el paso aquí para la respuesta. Mi percepción es que sí, yo como inversionista del sector inmobiliario que manejo y que vengo desde hace varios años con experiencia del sector inmobiliario, como dirigente, esa palabra no me gusta mucho, como presidente de un fondo de inversión en el que estamos buscando innovar, le respondo aquí a Elo Zanonia, sí, pareciera ser viable. De hecho, lo hemos planteado en distintas estructuras y a través de distintos entes privados y gubernamentales, el tema de la tokenización inmobiliaria y es parte de lo que nosotros en Grupo Ser Capital hemos tratado de defender y llevar adelante en, primero, antes de llegar a la tokenización, es la, digamos, evangelización del sector valores para titularizar inmuebles y dar oportunidad a distintas personas a participar en el mercado inmobiliario. La tokenización es una alternativa adicional para facilitar los procesos a nivel digital y que nos permiten incorporar inversionistas locales y extranjeros de una manera más dinámica, sin el papeleo que implica ser un título, digamos, que no sea un token. Yo en lo particular, o nosotros con mi equipo a través de una de las startups que llevamos adelante, que se llama Migration, diseñamos un token de utilidad que todavía no ha sido lanzado, que iba a ser utilizado para las transacciones dentro de la página de nuestra startup. Pero sí se está contemplando la idea de, así como la titularización de distintos activos o negocios, la tokenización de distintos activos y negocios, que yo estoy esperando muy ansiosamente que la SUNACRI nuevamente abra esa posibilidad para hacerlo aquí, no tener que recurrir a, digamos, instituciones extranjeras. Te cedo la palabra a ti, Ernesto, a ver qué opinas de este tema de la tokenización en Venezuela, si es viable y cómo lo ves. A mí me Fíjate, parece ¿qué un avance, creo tokenización? que sí es viable. Claro que es viable. ¿Qué es la tokenización? Con la desmaterialización de los títulos valores, es decir, que la desmaterialización de los títulos valores es que a través de un mensaje de datos, es decir, con un mensaje de datos que es un documento electrónico,
yo te creo una acción. ¿Y qué es una acción? Lleva inserto unos derechos de crédito. Entonces, vamos a tokenizar acciones. Es posible tokenizar acciones. Recordemos que existe una bolsa de valores descentralizada, y la bolsa de valores descentralizada, su objetivo principal era tokenizar acciones. ¿Y qué es tokenizar una acción? Es eso, desmaterializar un título valor en físico, llevarlo al mundo digital. Eso es tokenizar. Ahora, si usted va a hacer un token, usted tiene que hacer tres cosas: su funcionamiento técnico, su y su funcionamiento legal, es decir, recoger en ese white paper cómo va a funcionar ese token, definir el tipo de token, si es un utility token, si es un security token, si es y cuáles son sus funciones que va a cumplir. Todo eso lo deja plasmado, y eso está plasmado en el decreto constituyente, el sistema del decreto constituyente que crea el criptoactivo soberano, en su artículo 10 establece que cualquier persona que quiera desarrollar un cripto debe presentar su white paper, lo presenta a la SUNACRIP, la SUNACRIP le aprueba ese proyecto, y como en Venezuela existen exchange, listan ese token en un exchange o lo listan ese token en la bolsa de valores descentralizada. Ese es el criterio que yo tengo, y existe ya un conjunto de normas que pueden viabilizar eso. Ahora, cada sector, es en el caso de las acciones, que en el caso de las acciones sería más fácil, que es un título valor. Ahora, en el caso de un bien mueble o de un bien inmueble, entonces se tiene que desarrollar un proyecto. Por ejemplo, en España está la tokenización de bienes inmobiliarios, ¿verdad? ¿Qué modelos de negocio han desarrollado allá? Por ejemplo, ven token, y ese token representa vamos a decir, una cantidad de dinero para comprar un inmueble. Entonces, eso lo administra un fondo de inversión. Entonces, si ese inmueble lo han utilizado para comprarlo y venderlo, entonces, a un mayor precio, entonces dependiendo de lo que usted haya colocado o usted haya comprado de ese token, usted puede comprar un token de $300. Bueno, y se vendió al doble, entonces ese inmueble que usted compró le toca el doble, le tocan $600 porque lo vendieron al doble. Ok, pero también han tokenizado los bienes inmobiliarios para alquiler. Entonces usted compra un token y va a tener un ingreso mensual, porque producto de ese bien que vende unos tokens, lo utiliza para alquilar, lo puede hacer. Eso es perfectamente viable. Ojalá que Venezuela es un gran adopte del mundo de los criptoactivos. Los venezolanos están en los mejores proyectos del mundo, porque me ha tocado reuniones con conocer a venezolanos que están en los mejores proyectos del mundo, Binance, KuCoin y otras. Entonces, qué bueno que la SUNACRIP, la nueva SUNACRIP y las exchange y el sector inmobiliario se unieran para desarrollar ese tipo de modelos de negocio del sector cripto, que es perfectamente viable. Tenemos que entrar a la modernidad. Mientras nosotros no abordemos eso más rápido vamos a aprender a través del ensayo y error, y cada día vamos a ser mejor. O sea, definitivamente el mundo cripto llegó para quedarse. No, completamente de acuerdo contigo. Yo voy a tomarme 30 segundos para explicarle un poquito a la gente el concepto. Eh, la tokenización es básicamente lo mismo que la titularización. Es decir, vamos a agarrar un inmueble, lo dividimos en pedacitos y vendemos cada pedacito a través de un papel. Es un título de valor que te da derecho a participar en ese inmueble como un accionista o participante, de distintos términos que se establecen allí. La tokenización es lo mismo, solo que lo hacemos digitalmente. Las ventajas de hacerlo a través de un token es que puede ser más masivo internacionalmente, con menos
vamos a llamarlo papeleo, porque te estás evitando el papel, lo estás haciendo de manera digital. Pero eso no exime las regulaciones, los cumplimientos, los compromisos, los deberes y derechos de quien lo emite y quien lo tiene a mano. Por ejemplo, cuando tú mencionaste un alquiler, bueno, eso es un token que puede ser de renta fija. Te da derecho a participar en una propiedad que genera un alquiler y que te va a pagar a través de un contrato inteligente de manera fija todos los meses una cantidad ya determinada. Y es lo mismo, si la propiedad se mueve, se vende luego y tiene una plusvalía, bueno, te pagan esa plusvalía después de comisiones, etcétera. Y así funcionan las acciones, así funcionan las participaciones. Incluso, disculpa que lo ataje, doctor, claro. la tokenización, por ejemplo, puede ser a través de la compra de acciones, porque el bien pasa a la casa de bolsa, el bien va a ser propiedad de la sociedad de inversión, y entonces tú compras acciones, pero entonces esa acción tendrá unos derechos sobre ciertos y determinados bienes. Entonces, correcto. Y existe un contrato de manera privada entre la casa de inversión y ese usuario. Dice, mire, yo quiero comprar unas acciones, pero para esto. Entonces eso es perfectamente viable. Es diseñar el modelo de negocio y que sea autóctono, que sea propio nuestro. No copiemos otros desarrollos. No, perfecto. Y como pregunta aquí Elo Sanogia, entonces el colateral es el inmueble. La respuesta es sí. O sea, cuando se emite un security, el security es como una acción. O sea, te da participación, deberes y derechos sobre un activo básico. Esa es la intención. La idea de hacerlo a través de la tokenización puede ser la flexibilidad o el dinamismo que eso brinda. Que no exime a vamos a llamarlo el exchange, la casa la casa de bolsa o la institución que regule la transacción no exime de evaluar los credenciales del inversionista, la procedencia de los fondos, etc. Son los mismos procedimientos. Todo eso hay que evaluarlo porque tiene todos los mismos procedimientos. Correcto, puede ser más masivo, pero eso es sumamente interesante. Otro tema importante que es que en muchas jurisdicciones, ¿por qué es importante saber si el token es un security o no lo es? Porque si usted tiene un security que le da participación de un proyecto, pero que se vendió más caro y usted le pagaron y se ganó un dinero, usted tiene que pagar impuestos. Entonces, para eso tiene que estar registrado el security token. En muchas legislaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso es importante. Y en Binance, yo que tengo la experiencia de tratar de listar un token allí, pues es una de las primeras cosas que preguntan. Entonces, por ejemplo, si el token no es un security, sino que es un utility, bueno, el utility no le da participación per se como propietario de algo, pero le permite hacer un movimiento dentro de una plataforma específica. Entonces, por ejemplo, en una oportunidad me solicitaron una opinión legal de por qué mi token no era un security, sino que era un utility. Entonces, yo tuve que justificar que, bueno, las personas que fuesen a utilizar este token realmente no tenían participación en ningún proyecto, no iban a ganar intereses ni rendimiento, era simplemente un medio de transacción dentro de una plataforma para un proyecto en particular. De hecho, es importante que la gente lo tenga claro para evitar caer en engaños. Pues, y con esto quería ir al otro punto. ¿Cómo ves tú o qué sugerencias tienes con respecto a el cuidado que hay que tener no solamente con las plataformas y los esquemas piramidales o engaños que existen a la orden del día, sino que además existe la falsificación de tokens? O sea, existe la posibilidad de que te hagan una transferencia de tokens que lo ves en el MetaMask, en el wallet que tienes en tu PC, y están ahí, pero cuando los vas a mover resulta que son falsos, pero no lo sabes. Y la plataforma, la interfaz de MetaMask, por ejemplo, no lo detecta. ¿Qué recomendación? Yo creo que esto es una pregunta un poco más técnica o de ingeniería detrás de la programación de todo esto, pero tú en tu experticia digamos, como experto, valga la redundancia en el tema legal, ¿qué sugerencias le podrías dar a la gente, sobre todo con el tema de los tokens falsos? Porque es un problema inmenso. Fíjate, lo más importante que tienen las personas que van a adoptar esta tecnología es educarse. Y educarse para desmitificarse, porque aquí todo proyecto
crecimiento, todo proceso de enriquecimiento necesita un esfuerzo. Eso es mentira. Claro, Se lo decimos nosotros que estamos en el mundo de las finanzas y de las finanzas disruptivas, claro, que usted va a colocar $100 y al día siguiente va a tener $1.000.000. Eso es correcto. mentira. Eso es un mito. Eso no funciona así ni aquí ni nunca ha funcionado así en las finanzas Correcto. tradicionales ni en las finanzas disruptivas. Es importante que usted se eduque para desmitificar esas cosas. Y bueno, tenga un buen plan de inversión. Tenga un buen plan, asesórese. Si usted quiere iniciar en este proceso de inversión, edúquese, busque asesores y siempre la educación por delante. Nosotros hemos diseñado una ruta, por ejemplo, que es la ruta para la formación, para la adopción de los criptoactivos, en el caso de los criptoactivos de manera correcta. Primero, la ruta técnica. Aprenda a ver cómo funcionan los criptoactivos. Segundo, la ruta legal. Sepa cuáles son las implicaciones legales que tienen que trazar con criptoactivos. Tercero, la ruta criptocontable. Sepa que usted tiene que saber registrar eso, llevar un registro de todas las transacciones desde el punto de vista contable. Edúquese una ruta criptofinanciera, es decir, tenga la mayor rentabilidad. Por ejemplo, usted puede comprar en una exchange, puede comprar $100 en Bitcoin o cualquier otra cripto, pero dentro de la misma exchange existe, solamente por tenerlo allí, hay unos modelos de negocios criptofinancieros dentro de la misma plataforma que le implican moverlo de un lugar a otro sin tener riesgo, ganar un poquito más. Por ejemplo, el staking, los masternodos, esas son formas de ir ganando más. Pero la única forma de aprender eso es educándose, ¿verdad? Correcto. Que es la quinta, que es la ruta cripto, que es la ruta formativa. Aquí no hay magia, aquí lo que hay es educación, nuevos conocimientos, reinventarse como profesional y aceptar esto, que es el mundo de los criptoactivos, que ya llegó para quedarse. No, excelente, Ernesto. Ya estamos llegando al final del live. Voy a leer un par de comentarios interesantes que colocaron aquí. Dice Elo Zanogia, yo recomiendo verificar en la scan de la blockchain del token su verificación. Ahí le va a ver si es original o es flash o falso, no sé qué quiso decir. Es bueno saber cómo Oh, opera el blockchain en una contabilidad abierta. Y Manuel Sánchez coloca la manera de identificar si es falso es seguir la traza del smart contract de dónde sale el token y tener acceso al contrato original. Eso es cierto y agradezco mucho el comentario. Lo único que yo le agregaría al comentario es que no todo el mundo sabe cómo se hace eso. O sea, seguir la traza del claro, contrato original y ver toda la dirección, algo, doctor, permítame te, un permito, inciso allí, claro que sí. un inciso. Ese token que usted tiene, que usted lo tiene en MetaMask, en esa wallet, porque crean nodos falsos, nodos ficticios, entonces usted agarra esa dirección y lo coloca en el explorador de bloque original. Por ejemplo, si es USDT, porque hay USDT falso, hay Bitcoin falso, Sí, usted lo señor. coloca, en el explorador de Etherscan, que USDT es un smart contract que corre o que se explora a través de Etherscan. Usted coloca ese hash de esa transacción y verá si tiene un antecedente o no. Si no tiene antecedente, ya lo puede detectar que es falso. Con respecto a los bitcoins, igualmente, usted agarra ese hash y lo corre en la blockchain y verá que no va a correr, no tiene antecedentes. Son formas sencillas, pero esto se logra es a través de la educación, Correcto. participando en talleres, cursos, congresos, innovando, leyendo, estudiando, porque usted tiene que proteger su patrimonio. En materia cripto, el responsable de proteger su patrimonio es usted, porque es Correcto. totalmente descentralizado. En materia de las finanzas tradicionales, bueno, usted tiene un tercero de confianza que delega a través de un contrato de depósito y ese contrato de depósito es a todo riesgo, a todo evento, el depositario responde al usuario, responde a todo evento. Esas son cosas jurídicas tradicionales que también vienen al mundo cripto. No, no, excelente, Ernesto. Y además que como no, a veces no es sencillo hacer esa trazabilidad,
eso mejor trance solamente con gente que conozca o a través de exchanges que hagan ese KYC o esa trazabilidad por usted y evite, si usted no sabe cómo hacerlo, tenga al menos la conciencia de que parte de lo que pueda ser riesgoso hacer con criptoactivos es que usted no sepa cómo hacer las verificaciones pertinentes. Entonces acuda a gente que sepa para que lo asista. Antes de finalizar, te dejo, Ernesto, tus consideraciones en cuanto al futuro, perspectivas, desplazamiento de los criptoactivos sobre las finanzas tradicionales, sobre la banca tradicional, convivencia durante un tiempo y en el futuro los criptoactivos tendrán más alcance, ya sea por tema de las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros que no están muy contentas con la banca, sino que les gusta más estos temas antibanca, como digo yo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas tú? Bueno, fíjese que ya uno ya tiene alguna experiencia, son más de 5 años estudiando el tema y ¿qué es lo que veo yo para el futuro? La fusión financiera entre el mundo de las finanzas tradicionales y el mundo de las finanzas descentralizadas, que es el mundo de las finanzas disruptivas. Por ahora la fusión, en el futuro y qué sé yo, dentro de 20 o 30 años, nos quedaremos con el mundo cripto. Porque bueno, esta generación, es la generación Z, fíjense que hay otra estadística importante, los mayores tenedores de criptoactivos están entre 16 y 44 años. Son los mayores Correcto. tenedores de criptoactivos. Entonces, esta generación, a lo mejor dentro de 30 años, ya habrá deslastrado del mundo de las finanzas tradicionales y entrará al mundo de las finanzas disruptivas. Porque ¿qué es lo que está reclamando el mundo? ¿Qué es lo que está reclamando la sociedad? Más privacidad. Porque esa es la tendencia, más privacidad en todo, privacidad de sus datos, privacidad de sus finanzas, privacidad de las transacciones, privacidad de todo lo que se hace. Entonces, creo que en el futuro, a 30 años, o en el futuro inmediato, la fusión entre los dos sectores, el sector financiero tradicional y el sector de las finanzas disruptivas. Y después, en el futuro más lejano, quedaremos hacia el mundo de las finanzas descentralizadas porque el mundo está reclamando privacidad. No, y voy a cerrar con este comentario que es muy personal, es de Carlos Rodríguez, de Doctor Salud Financiera. Si la banca no adapta sus políticas de atención al cliente y no toma conciencia de lo que representa para un cliente, que la banca no le dé soluciones, la gente va a migrar a criptoactivos. Por ejemplo, ¿de quién es el dinero del banco? No es del banco, es de los ahorristas, es de los clientes. El banco es una institución que gestiona ese capital y que tiene un modelo de negocio, que cumple una serie de regulaciones a través del otorgamiento de créditos, etcétera, y todo esto. Pero no puede ser que si el banco detecta una transacción que no le parece, en lugar de llamar por teléfono y verificar, te bloqueen la cuenta, porque estamos hablando de un banco que está en otro país, te digan muy tranquilamente, bueno, usted tiene que venir para acá, como si eso fuera salir y montarse un autobús y llegar al lugar. O sea, la banca tradicional no tiene idea de lo destructivo que puede ser para una familia que le bloqueen una cuenta sin ningún tipo de explicación ni aviso. Entonces, esas son parte de las cosas que yo como usuario, y yo no soy antibanco, pero he sido víctima de ese maltrato, porque eso es un maltrato. O sea, ese es mi dinero y tú me lo estás bloqueando sin ninguna razón y entiendo que tú tienes que construir, digamos, tus políticas de legitimación de capital, etcétera, pero no me puedes bloquear una cuenta y decirme a mí, por ejemplo, en plena pandemia, no, bueno, venga para acá. No, o sea, yo estoy en Venezuela, no hay vuelos a Estados Unidos, ¿cómo llego hasta allá y mientras tanto el dinero ahí bloqueado? Eso no puede ser, porque el dinero bloqueado no es que está bloqueado, está bloqueado para mí, pero la banca lo está utilizando en lo que ella lo utiliza. Entonces, eso es una de las, digamos, cuestiones alias que yo he visto que están haciendo que muchas de las nuevas generaciones migren a las transacciones con criptoactivos porque te evitas ese intermediario bancario que, como en este caso que acabo de comentar, no te está aportando más nada sino problemas. Entonces, eso era un comentario que me quería sacar así como una espina que tenía desde hace tiempo y quería aprovechar la oportunidad No, para mencionarlo.
Tiene razón, es que el mundo, fíjate que las grandes transformaciones del mundo no nacieron de la estructura formada por los estados, sino nace de la gente. Y los criptoactivos es una tecnología que fue adoptada por las personas. ¿Y qué le quedó a los estados? Mira, tengo que aceptarla porque ya es indetenible, porque la gente lo está utilizando. El sector bancario y el sector de inversiones, el sector de los valores, le digo, epa, tenemos que meternos en ese mundo. Claro. JP Morgan que decía en el año 2018-19, JP Morgan que decía, las criptomonedas son unas estafas, las criptomonedas no tienen usabilidad, pero meses después salió creando su propia exchange, creando su propia criptomoneda. Entonces, aquí hay un gran sector que se está moviendo, y el sector de las nuevas generaciones se está moviendo al sector cripto, y el sector de los negocios tradicionales se tiene que mover al mundo cripto. O sea, eso es indetenible. Y el sector bancario, por más trabas que le coloque, la gente va a adoptar eso de manera natural. Mira, yo no quiero que tú me controles, yo quiero controlar mi propio dinero. Y las cripto te permiten eso. Correcto. Bueno, voy a cerrar este live con un comentario que hace Manuel. Aquí lo mejor es no colocar capital en algo que no se conozca. Eso es muy sabio y para eso está la educación, que tú bien mencionaste, asesorarse, hablar con la gente correcta, porque es una tecnología y es un mundo muy interesante del cual se puede obtener muchos beneficios, siempre y cuando estemos claros de los riesgos y lo sepamos gestionar. Quiero darte las gracias, Ernesto, por tu participación en este live, por tu espacio. De verdad que ha sido sumamente nutritivo para mí. He aprendido muchas cosas conversando contigo todas las veces y hoy también. Vamos a seguir haciendo cosas juntos que tenemos pendientes. Le quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron, invitarlos a participar, a seguir a Ernesto en la cuenta de CryptoJuris PE y por supuesto la cuenta de Doctor Salud Financiera. Este live va a quedar aquí en los Reels y también va a estar en mi canal de YouTube de Doctor Salud Financiera. Y bueno, quiero hoy día del espíritu de la Navidad desearle una feliz fiesta a todas las personas. Realmente estos son fechas más allá de la compradera y la gastadera y los regalos, son fechas interesantes para reflexionar, para analizar lo que hemos hecho durante este año, para ver nuestras expectativas, no solamente financieras, también familiares, espirituales, personales. Y bueno, invito a todas las personas que están todavía conectadas el día de hoy del espíritu de la Navidad a utilizar estos tiempos para reflexionar, para mejorar y de verdad que les deseo muchísimas bendiciones. Les agradezco a todos haber participado en este live. Nuevamente gracias, Ernesto. Y bueno, nos despedimos, nos veremos en 2 semanas nuevamente. Anunciaremos por nuestras redes cuál será el tópico dentro de 15 días, que estamos haciendo estos live cada 15 días. Y bueno, Ernesto, buenas noches, súper agradecido con tu participación. Gracias a toda la gente que se conectó y que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, doctor, por la oportunidad. Hasta luego. Feliz Navidad para todos. Igualmente.